ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a estudiar este interesante tema que dice la energía potencial gravitacional y sus fórmulas masa, gravedad, altura o menos GMM dividido para el radio. Vamos entonces a empezar con una introducción y vamos a decir en esta introducción qué es la energía mecánica. Energía potencial gravitacional, que la vamos a llamar así, EP, es un subtipo de energía mecánica, ¿ya? Entonces, la energía en términos generales puede ser, por ejemplo, el calor, ¿no es cierto? La energía eléctrica, también hay otros tipos de energía. Uno de esos tipos es la energía mecánica y hay gran cantidad de otros tipos de energía. Pero esta energía que la llamamos E sub m, energía mecánica, a su vez se divide en dos tipos más. El uno es energía potencial y el otro subtipo de energía mecánica es energía cinética. A su vez, por ejemplo, la energía cinética, tenemos dos subtipos más, energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación. Y también la energía potencial, miren que aquí pongo energía potencial en términos generales, también tiene otros subtipos de energía. Uno de ellos, el más famoso quizás, es la energía potencial gravitacional, del que vamos a hablar en esta clase, ¿ya? Pero también hay la energía potencial de tipo eléctrica, por ejemplo, en el campo eléctrico, la energía también potencial de tipo elástico en un campo elástico y en un campo de fuerzas general, vamos a poner, etcétera. Es decir, que hay tantas energías potenciales como campos podamos imaginar. Entonces, estamos hablando de un campo. Vamos a definir entonces qué significa esta energía potencial gravitacional. Como ustedes pueden ver, es un subtipo de energía mecánica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué es esto de la energía potencial gravitacional? Esta de aquí, energía potencial gravitacional, es la energía que tienen los objetos o los sistemas físicos debido a su posición. Otro nombre que podría habérsele dado a esta es energía posicional, pero se le llama energía potencial, ¿ya? Debido a su posición en un campo, puede ser en un campo de fuerzas cualquiera, ¿ya? Pero debido a que estamos trabajando ahora en el tema de energía potencial gravitacional, vamos a poner en un campo de fuerzas de tipo gravitacional. Ya, ¿qué significa esto de campo de fuerzas gravitacional? Significa lo siguiente, miren, cuando tenemos la presencia de un objeto de masa m, digamos un objeto grande como la de un planeta, por ejemplo, entonces la existencia de este planeta altera el espacio circundante a este planeta, ¿ya? Y se dice que aquí existe un campo de fuerzas. ¿Cómo comprobar? Ponemos una masa, por ejemplo, una masa muy pequeña, una masa de prueba, y la soltamos y vemos que esta masa experimenta una fuerza, que por cierto esta es una fuerza medida experimentalmente, que tiene esta formulación, GMM dividido para R al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que esta es la constante gravitacional, es una constante, esta es la masa pequeña en kilogramos, esta es la masa grande, la masa que generó el campo, y esta R que tenemos aquí es la distancia entre los centros de estos dos objetos. Entonces, al soltar este objeto, vemos que este objeto sufre esta fuerza hacia acá, ¿no es cierto? Y entonces realiza un trabajo mecánico. Ahora, este trabajo está relacionado con la energía y se define de la siguiente manera. Miren, el trabajo hecho por una fuerza F para mover un objeto desde una posición A hasta una posición B se lo calcula como, en términos generales, como la integral en los límites A y B de el producto escalar, punto, ¿no es cierto?, entre esta fuerza multiplicado por un vector de desplazamiento diferencial. Ya, esta es entonces la fórmula general con la cual se calcula
el trabajo. Ahora, ¿por qué esta partícula de acá es capaz de hacer este trabajo? Porque tenía almacenado aquí una energía potencial. Quizá esa es la razón por la que se le llama energía potencial, porque es una energía que está almacenada y que solamente se delata su existencia cuando se la deja libre y entonces el objeto empieza a hacer un trabajo, un movimiento. Bien, una fórmula simplificada de la anterior podría ser esta de acá, que dice que el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Y esta, digo, es una fórmula simplificada, una fórmula más elemental. Solamente se utiliza cuando esta fuerza es constante y este desplazamiento está paralelo a esta fuerza. ¿Ya? Esta es la que vamos a utilizar para estudiar este siguiente teorema. Vamos, segunda parte. El teorema del que estamos hablando es el que voy a poner a continuación. Este teorema dice que en cualquier fenómeno físico del movimiento, cualquier fenómeno físico donde esté involucrado el movimiento de los objetos, puede ser, por ejemplo, un bloque, lo soltamos y cae en caída libre, ¿no es cierto?, hacia la superficie del planeta Tierra. Puede ser un plano inclinado, acá tenemos un bloque y lo sometemos a una fuerza y lo hacemos ascender, ¿no es cierto?, sobre el plano inclinado. Puede ser otro como el de las poleas, ¿no es cierto? Tenemos una polea, acá tenemos un objeto pequeño, acá un objeto más grande y entonces este objeto va a ir descendiendo y el otro subiendo. Bueno, cualquier fenómeno físico que involucre el movimiento está gobernado por una ecuación. Esta ecuación dice que el trabajo hecho por la fuerza total para llevarle desde una posición A hasta una posición B es igual a la variación de energía cinética. Bueno, este es un teorema general que no lo vamos a demostrar, pero solo lo escribo por información. Este es el teorema del trabajo y la energía que se puede demostrar. Tal vez en otro video voy a hacer esa demostración, ¿ya? Pero de ahí se desprende un corolario que también tiene esa misma categoría de un teorema que dice que el trabajo hecho por una fuerza conservativa, que para nosotros al hablar de campo gravitacional va a ser esta, la vamos a entender como el peso del objeto, ¿ya? Para llevar desde al objeto desde una posición A hasta una posición B, va a ser igual a menos la variación de la energía potencial. Y con esta expresión de aquí es como vamos a conocer la energía potencial en su formulación general. Entonces, miren, vamos a hacer una verificación. No voy a hacer, decía, ninguna demostración. En particular, nos interesa a nosotros esta formulación de aquí, porque con esta vamos a encontrar las fórmulas de energía potencial. Pero vamos a hacer una explicación de cómo funciona esto, utilizando, por ejemplo, este fenómeno de caída libre de un objeto, digamos de masa de 2 kilogramos, un bloque, lo dejamos a este bloque libre para que pueda caer, ¿no es cierto? Y va a caer hacia un nivel en el piso en donde suele ubicarse algo muy importante. Ya veremos más adelante la importancia de esto. Se llama el nivel de referencia. Es el sitio desde donde entendemos que la energía potencial va a ser igual a cero, ya suponemos, esta es una suposición arbitraria, y desde donde vamos a medir los niveles de energía potencial que tiene el objeto. Vamos a suponer que este objeto está a una altura de, por ejemplo, pongámosle 10 metros, ¿ya? Pero no estamos interesados en todo este tramo de caída. Claro que el objeto va a caer, ¿no es cierto?, en todo ese tramo, pero vamos a suponer que solamente estamos interesados en dos niveles, el uno anterior, el nivel A, y el otro posterior, el nivel B. Es decir, que cuando el bloque está aquí, estará pasando por el nivel A y tendrá un valor de energía, y cuando está pasando por acá, estará en el nivel B y tendrá otro valor de energía. Las posiciones vamos a suponer, ¿no? Ya que no estamos haciendo una demostración, pero sí una verificación de cómo funciona esto, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esta es del nivel de 7 metros y acá tenemos un nivel de, por ejemplo, 3 metros, ¿ya?
Entonces, vamos a calcular el trabajo hecho por el peso, fíjense, para llevarlo desde A hasta B, utilizando esta formulación simplificada, dado que la fuerza conservativa es el peso y este peso actúa en la misma dirección que el desplazamiento, es decir, es paralelo, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Entonces esta fórmula diría que el trabajo hecho para llevar desde A hasta B por el peso, ¿no es cierto?, que es la fuerza conservativa, va a ser igual a la fuerza esta, ¿no es cierto?, por el desplazamiento, pero esta fuerza es masa por gravedad, ¿no es cierto?, esta de aquí, masa por gravedad es el peso, y la altura, pero la altura va a ser la diferencia entre 7, que es la altura en A, menos la altura en B, 3, o sea, sería 7 menos 3, y esto nos va a dar por resultado esta masa, dijimos que es de 2 kilogramos, ¿no es cierto? La gravedad, miren, esta gravedad la vamos a aproximar a 10 metros sobre segundo cuadrado, es una aproximación, y este 7 menos 3 es 4, con lo cual me queda igual a 80 joules, miren, de trabajo. Entonces, estos 80 joules resultan ser el trabajo hecho por el peso para trasladar, no en toda la caída, sino desde el nivel A hasta el nivel B. Con lo cual hemos calculado esta parte que tenemos acá, que resultó ser de 80 joules. Ahora vamos a trabajar en el lado derecho de acá para ver qué pasa. Mire, acá dice variación de energía potencial. Vamos a entender que esta variación también es entre los niveles A y B, ¿no es cierto? Entonces, como es una variación, va a ser la energía potencial final, sería en B, menos la energía potencial inicial sería en A, porque esa es la definición de un delta, ¿no es cierto? Una variación es la resta entre un estado final menos un estado inicial. Pero aquí tendríamos que la energía potencial, si utilizamos esta fórmula aproximada de masa por gravedad y por altura, le voy a poner aquí, la energía potencial es aproximadamente masa por gravedad y por altura en los cálculos terrestres, es decir, cálculos muy cerca del planeta Tierra. Entonces tendríamos que la energía potencial en B es masa por gravedad por la altura en B menos masa por gravedad por la altura en A. Pero fíjense, la masa y la gravedad, podemos sacarle factor común, ¿no es cierto? Masa, gravedad, y nos queda altura en B menos altura en A. Pero fíjense que la altura en B es 3 y la altura en A es 7, como se puede ver aquí, ¿no es cierto? Que es al revés de lo que teníamos acá, 7 menos 3, acá 3 menos 7. Esto significa que siendo la masa 2, la gravedad dijimos 10, y 3 menos 7 es menos 4, esto me va a dar menos 80 joules de energía. Este es el cambio de energía potencial. Pero miren aquí, esta cantidad es idéntica a esta otra cantidad, excepto en qué, en el signo menos que tenemos ahí, con lo cual entendemos que es este signo de acá, y en donde con este ejercicio, ¿no es cierto?, hemos hecho una explicación, repito, no es una demostración, es una explicación de cómo funciona esta fórmula de aquí, este teorema. Tercero, en esta parte vamos a estudiar la fórmula para el cálculo de energía potencial, que es menos GMM dividido para R, que va a ser una fórmula de cálculo de energía potencial general, o también llamada absoluta, es decir, que es un valor sin aproximación, podemos decir también exacta, ¿ya? Entonces, esta es la formulación exacta de la energía potencial gravitacional. Para hacer esa demostración, vamos a suponer que existe una masa grande como la masa de un planeta, que la voy a dibujar aquí. Miren, esta va a ser la masa que le vamos a llamar la masa M, que puede ser una masa tan grande como la masa del planeta Tierra. Ya, aquí en el centro vamos a ubicar un origen de un sistema de referencia. Aquí una cosa importante, no confundir sistema de referencia con nivel de referencia, ¿ya? Sistema de referencia es desde donde geométricamente se miden los vectores de fuerza, ¿no es cierto? Los vectores de cinemáticos y dinámicos. Pero en cambio, un nivel de referencia es desde donde se mide la energía. Entonces, decíamos que este es un eje que le vamos a llamar, por cierto, llamémosle el eje R. Ya podríamos llamarle eje X, dado que este es el campo gravitacional central, pero llamémosle
R y este otro eje donde no va a pasar nada, pero vamos a ponerle Y, por ejemplo, ya cualquier otro nombre. Bien, ahora fíjense que si colocamos una masa aquí, una masa M, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que la distancia R va a ser la distancia que existe de centro a centro entre la masa M mayúscula, ¿no es cierto? Masa grande, con una masa de prueba M minúscula. ¿Ya? Entonces habíamos mencionado que aparece una fuerza, que la vamos a poner aquí, esta fuerza F, que claro, esta fuerza F es igual al peso y como tal es masa por gravedad, ¿ya? Pero también es una fuerza que se la calcula y se la ha medido experimentalmente como GMM sobre R cuadrado, es decir, es el producto de las masas por una constante dividido para la distancia que las separa al cuadrado. Pero fíjense aquí una cosa interesante, si simplificamos esta m, nos va a quedar esto de acá, la gravedad como una función del radio, fíjense porque depende solo de este radio, claro, dependería también de la masa, pero en términos geométricos solamente dependería del radio. Esta gravedad es esta digamos que es la fórmula general de la gravedad, es decir, que calcula la gravedad en cualquier punto, ¿no es cierto?, a una distancia r del centro de la masa esta grande, que es la masa que genera el campo. Entonces, esta de aquí es la fórmula general, pongamos de aquí, fórmula con la que calculo de manera general la intensidad, así es como se le conoce, del campo gravitacional, intensidad del campo gravitacional o más conocida con el nombre de la gravedad, ¿ya? Que claro, mire, no es que esta, porque tal vez alguno va a decir, y esta vale 9,8, bueno, vale 9,8 en promedio en un punto muy cercano aquí en la superficie del planeta Tierra, pero mientras nos vamos alejando, esta vale menos, acá 9,7, 9,6, 9,5, etcétera. Aquí, por ejemplo, podría valer 5, 4, 3, 2, hasta que en un momento dado ya mide igual 0 en una posición donde ya no tenemos gravedad, ¿ya? O sea que esta es una fórmula general para la gravedad. Ahora bien, miren, vamos a suponer la existencia de una región del espacio muy alejada en donde este radio va a ser igual a infinito, es decir, es un radio muy grande, en donde esta fuerza, siendo el radio tan grande y siendo que la fuerza, fíjense, esa fuerza es radio cuadrado, al hacer tan grande el radio y luego elevarse al cuadrado es muy pequeña, de tal manera que esta fuerza la vamos a aproximar como cero, y siendo la fuerza cero vamos a ubicar aquí un valor máximo de energía potencial y vamos a decir que en esta zona, esta región del espacio que está desde esta frontera que pusimos hasta allá, le vamos a llamar el infinito. Ya aquí vamos a suponer que este decía que es un valor máximo de energía potencial que va a ser igual a cero. ¿Por qué digo máximo? Porque la energía potencial va a ser, por ejemplo, aquí menos 1, acá menos 10, acá menos 55, acá menos 100, etcétera. Es decir, que la energía potencial numéricamente va a ser menor en el sentido negativo, pero va a ser mayor en el sentido de números absolutos, ¿ya? Y va haciéndose cada vez menor yendo de izquierda a derecha, tanto que a partir de aquí su energía potencial del objeto este que estuviera acá, por ejemplo, si lo suponemos, tendría entonces una energía potencial igual a cero. Ahora miren, si es que este objeto, el objeto de color rojo de masa m, se encuentra en esta posición, en esta región del espacio, ¿no es cierto? Esto es M. Entonces, este objeto es libre de este campo gravitacional generado por esta masa grande, así que podría moverse por cualquier trayectoria sin que sea influenciado por este campo de acá. Pero ¿qué tal si en un momento dado este objeto estuviera aquí? Fíjense, como tiene una porción que le voy a pintar ya en el lado finito, recuerden, esta es una suposición que hacemos, que esta es la frontera entre lo finito para el radio y lo infinito, ¿no es cierto? Entonces, dado digo aquí que tiene ya una especie de
un pedacito diferencial, digamos, ¿no es cierto?, en el lado finito. Entonces le aparecerá una fuerza también, digamos, pequeñísima, ¿no es cierto?, esta fuerza de tipo gravitacional. Y conforme se va moviendo hacia la izquierda, movido por esa fuerza, entonces su módulo de fuerza va a ser cada vez más grande, como lo que realmente pasa. El peso es cada vez más grande a medida que esta distancia R aumenta, ¿ya? Y fíjense que aquí tenemos ya, voy a exagerar, aquí lo vamos a hacer más grande que todas las fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a decir lo siguiente: el trabajo hecho por esta fuerza conservativa, esta fuerza de tipo gravitacional, para llevar desde este estado que le vamos a llamar este nivel, que por cierto ahora ya queda fijado aquí, fíjense, el nivel de referencia en la posición A, hablemos desde A, ¿no es cierto?, hasta un punto, pongámosle aquí, miren, este de aquí va a ser en cambio B, ¿no es cierto?, en donde esta R podría ser el RB, ¿no es cierto?, de la situación B para la posición de esta masa M. Entonces vamos ahora a calcular el trabajo hecho por esta fuerza gravitacional para llevar a la masa M desde A hasta B. Va a ser igual, haciendo uso ahora de esta fórmula que pusimos acá. Fíjense, ¿por qué no podemos utilizar esta? Porque esta es una fórmula general y debe ser usada porque esta fuerza no es constante. Es constante sí en dirección, ¿no es cierto?, pero en módulo no es constante, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esa fórmula general. Entonces sería que esto es igual a la integral entre los extremos A y B de esta fuerza, ¿no es cierto?, gravitacional, multiplicada por el punto, ¿no es cierto?, producto punto, por un vector diferencial de radio o diferencial de posición, que por cierto lo voy a dibujar acá para tenerle presente cuál es ese vector de aquí. Es un vector unitario, ese es un vector diferencial, vamos a ponerle aquí, diferencial, es este de aquí, y también otro vector que va a estar acá también, le voy a poner aquí, este va a ser el unitario radial, ¿ya? Unitario es un vector que mide 1. Ya, y esto lo digo porque dado que tenemos un producto punto, entonces aquí deberíamos escribir las cosas así: integral entre A y B de esta fuerza que es G por, menos, porque va hacia la izquierda. Fíjense que midiendo desde este sistema de referencia encontramos que esta fuerza es una fuerza de atracción, entonces menos Gm por m dividido para r cuadrado, ese es el módulo, tenemos que multiplicar por el vector unitario y producto punto por, dice, el desplazamiento diferencial, ¿no es cierto? Entonces esto sería dr, que sería el módulo de este vector, por el unitario radial. Y claro, como este vector que vemos aquí, el vector unitario, es el mismo que está acá, su producto es 1, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Algunos autores no ponen, he visto en algunos videos que no ponen este paso, y pienso que debe escribirse si se quiere ser riguroso, ¿no es cierto? Entonces GMM sobre R cuadrado multiplicado por DR. Miren que aquí ya no tenemos notación vectorial, ¿no es cierto? Con lo cual entonces vamos a tener el resultado al hacer la integración. Nos quedaría así: el trabajo hecho para mover desde A hasta B, la fuerza F, ya no voy a poner esta menos, voy a integrar, entonces me quedaría G M minúscula M mayúscula dividido para radio. Fíjense que no pongo radio cuadrado porque ya es el resultado de la integral, más una constante, y esto tiene que ser evaluado entre los límites A y B, pero fíjense, el A dijimos que era este de acá, el infinito, o sea que es cuando el radio es igual a infinito, y B cuando el radio es simplemente R, con lo cual nos quedaría lo siguiente: al evaluar esta R en este de acá, que es la variable, nos quedaría simplemente G por MM dividido para R más constante, y luego hay que restar en lo que sale al evaluar en esta R igual a infinito. Ahora, mire, al evaluar aquí infinito nos da esta cantidad 0, ¿ya? Para que no exista protesta de los matemáticos, vamos a poner lo que más formal se suele entender,
que esto es el límite cuando R tiende a infinito por GMM dividido para R. Es decir, para no poner dividido para infinito igual 0, vamos a ser más formales en esto, y menos una constante C que se elimina, con lo cual nos queda esto de aquí, que el trabajo ha sido finalmente GMM dividido para R. Pero fíjense que la fórmula de la cual estamos queriendo es con signo menos y aquí nos sale más. Ya, ¿por qué? Porque estamos trabajando en esta de aquí. Es decir, esto es apenas el lado izquierdo, ¿no es cierto? Ahora vamos a trabajar con el lado derecho de el teorema, en donde esta de aquí tiene que ser, vamos a ponerle por acá, este GMM siendo el trabajo dividido para R tiene que ser igual a menos la variación de la energía potencial. Claro, se entiende también desde A hasta B, con lo cual tendríamos que esto es GMM dividido para radio, y esto es igual a menos energía potencial en B, y la final, ¿no es cierto?, menos la energía potencial en A. Pero fíjense que la energía potencial en el nivel A, estamos hablando del infinito, donde dijimos que ocurre esta situación, ¿no es cierto? El radio es infinito, la fuerza de atracción es cero, y también la energía potencial alcanza un valor máximo, dijimos, de cero. Entonces, si esto es cero, entonces que esto nos va a quedar que esto es menos la energía potencial en B. Con lo cual, igualando esto con esto, nos quedaría finalmente la fórmula general energía potencial. Vamos a ponerle simplemente energía potencial, ya no en B, sino en cualquier punto, ¿no es cierto? En cualquier punto en donde queremos calcular va a ser igual a simplemente este signo. Le pasamos acá menos GM M dividido para R, siendo R la distancia a la cual queremos calcular la energía potencial. Con lo cual hemos alcanzado esta formulación que habíamos dicho que es una fórmula general, ¿no es cierto? Una fórmula exacta, una fórmula también podemos decir absoluta para la energía potencial gravitacional. Cuarto, vamos a estudiar qué es esto de que la energía potencial es igual a mgh, que es la que utilizamos, ¿no es cierto?, comúnmente. ¿De dónde proviene? Vamos a decir lo siguiente, esta es una fórmula aproximada, ¿no es cierto? O sea que no es exacta, es una fórmula aproximada y debe utilizarse solamente en las cercanías de la superficie terrestre. ¿Ya? Es decir, si usamos esta fórmula para calcular la energía potencial de un cuerpo a unos 5 millones de kilómetros desde la superficie del planeta Tierra, esta nos va a arrojar un error muy grande. Decía entonces en las cercanías de la superficie terrestre. Ahora, ¿cómo es esto de cercanías? Yo diría que de la superficie terrestre más o menos unos 10 kilómetros es perfectamente comprensible y justificable el uso de esta fórmula, porque el error es bastante pequeño como para preocuparse por ese error. Entonces, para explicar esto vamos a hacer lo siguiente. Mire, vamos a suponer, voy a hacer un planeta más grande que el anterior. Vamos a suponer que este de aquí que tenemos es el planeta Tierra, ¿ya? Entonces, si este fuera el planeta Tierra, tendríamos aquí centro del planeta Tierra. Desde aquí hasta acá tendríamos, este sería el radio del planeta Tierra de 6.000, casi 6.400 kilómetros. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasaría? Si es que nosotros pensamos en una altura desde la superficie de, por ejemplo, digo yo, me atrevo a decir unos 10 kilómetros, voy a exagerar porque de aquí 10 kilómetros en la escala que estoy dibujando sería menos de una milésima de milímetro sería aquí, ¿no es cierto? Entonces, digo, voy a exagerar, voy a hacer así, esta es la altura a la que podrían volar los aviones más modernos. Voy a poner aquí un avión para que ustedes se acuerden. A 10 kilómetros vamos a ponerle aquí de altura aproximada. Bueno, ustedes me corregirán, quizá no llegan a tanta altura, pero en esta zona, ¿no es cierto?, 10 kilómetros más allá de la superficie terrestre, es decir, a esa altura, es una altura en donde podemos utilizar esta fórmula masa, gravedad y altura, ¿no es cierto?, para la energía
potencial gravitacional. Inclusive, miren, yo dije menos, ¿no es cierto? Me atrevería a decir que también para profundidades, ¿no es cierto?, del planeta Tierra, que van hasta unos 10 kilómetros de profundidad. No creo que hayamos llegado a tanta profundidad, ¿no es cierto? Pero también en esa región podemos utilizar esa fórmula masa, gravedad, altura. Porque miren, dijimos, no sé si ustedes recuerdan, que la gravedad, pero la gravedad en términos de una función exacta era g multiplicado por m dividido radio cuadrado, donde ese radio es la distancia entre el centro, fíjense, entonces le voy a poner acá, el centro y un objeto en el donde queremos calcular la energía potencial gravitacional. Pero esta función de campo, función de intensidad de campo gravitacional es exacta cuando se utiliza esto de aquí, pero podemos utilizar un valor aproximado, porque miren, aquí justo en la superficie terrestre el valor promedio de la energía es de aproximadamente 9.8, pero si ustedes van en un avión y miden ahí la aceleración de gravedad, quizá aquí les va a marcar 9.79 en vez de 9.80, es decir, un poco menor. Y acá en una profundidad, en un submarino, por ejemplo, que puede llegar, a pesar de que ya indiqué hace un momento que no creo que hayamos llegado a tal profundidad, pero marcaría algo así como 9.81, un poco más, quizá 9.82 en la profundidad. Entonces, miren, dado que la fluctuación de gravedad con alturas que están en este rango es muy pequeño, entonces se puede aproximar este radio de aquí, tomarle solo como el radio del planeta Tierra. Entonces hacemos que la gravedad promedio en el planeta Tierra es gm dividido para ya no radio como este cualquiera, sino el radio del planeta Tierra elevado al cuadrado, y si ustedes hacen los cálculos nos va a salir aproximadamente 9.80. Digo, si ustedes hacen los cálculos, aquí hay que poner, voy a poner a ver si es que alguien nos ayuda haciendo los cálculos y en los comentarios nos pone. Esta G es la constante gravitacional y es 6,67 por 10 a la menos 11. Esto es Newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Este radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, pero entonces pongamos por 10 a la 3 metros, ¿ya? Y la masa del planeta Tierra es 5. Algunos dicen 6, hagamos de más exacto, 5.972 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Ya, decía que si alguien hace estos cálculos va a encontrar un valor muy cercano a 9.80 metros sobre segundo cuadrado como el valor promedio de gravedad en la superficie del planeta Tierra. Ahora bien, miren, recuerden que dijimos que si este era el eje R, dijimos que aquí había una zona, una frontera, en donde acá estaba lo infinito, en donde en esta frontera de aquí era el nivel de referencia absoluto, es decir, el nivel de referencia en donde la energía potencial es igual a cero y cualquier otra energía que esté por acá se la calcula como energía potencial es igual a menos GMM dividido para el radio, ¿ya? Ahora, eso lo dije hace un momento, indica que aquí el nivel de energía es 0, por acá tendríamos, yo decía, menos 1, por acá menos 28, por ejemplo, por acá menos 450, por acá menos 500, por acá menos 1251, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, miren, si nosotros aquí le sumamos una constante c, ¿qué significa esto? ¿Qué efecto tiene? Como una función lo que hacemos es mover el nivel de referencia hacia acá. Por ejemplo, ¿qué tal si esta constante la ponemos igual a 500, por ejemplo? Fíjense, si es que la energía potencial es esta de menos 500 según esta formulación con constante igual 0, ¿no es cierto? Entonces al aumentar C500 se elimina con esto y entonces eso equivaldría a decir que ahora el nivel de referencia es acá, o sea que esta fórmula
que admite una constante igual a 500 joules, ¿no es cierto? Entonces tiene un nivel de referencia que está ubicado en la parte de acá. Entonces, al incrementar esta constante, vamos a ver que el nivel de referencia va a ir incrementándose y en algún momento el nivel de referencia será el que más nos interesa a nosotros, el que más nos conviene para cálculos terrestres, dijimos, que va a ser el nivel de referencia que vimos, ¿no es cierto?, cuando empezó este video. ¿Se acuerdan que dijimos que el nivel de referencia, vamos a suponer que sea este cuando la altura es cero, ¿no es cierto? Significa que el radio es el radio de la Tierra. Entonces, este es el nivel de referencia en donde vamos a suponer que el valor que tenemos de energía potencial es igual a cero, ¿no es cierto? Y cualquier valor hacia allá será entonces un valor positivo. Me estoy olvidando de mencionar otra situación. Miren que tanto la gravedad puede ser aproximada a 980 como el peso puede ser aproximada a masa por esta gravedad, ¿no es cierto? Que esta sería una simplificación de la fórmula general de la fuerza de atracción gravitacional, pero utilizada para distancias muy pequeñas o muy cercanas a la superficie del planeta Tierra. Bien, entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué constante debo yo poner para que este nivel que estaba en el infinito, luego podemos suponerlo acá, pero para que esté justo en este nivel? Si ustedes le piensan un poco, no es difícil entenderlo, decir que esta energía potencial que depende de R, miren, depende de esta R, tiene que ser igual a menos G más M dividido para R más una constante que debe ser tal que elimine esta para que se haga cero justo en esta posición, y esta posición es cuando esta R, ¿no es cierto?, esto es R, valga justamente desde aquí hasta acá el radio de la Tierra. O sea, en otras palabras, GMM dividido para el radio de la Tierra. Miren, si es que en esta R de aquí vamos a evaluar radio de la Tierra, esta R de aquí, como es constante, se queda ahí mismo, pero esta R de acá cambia a radio del planeta Tierra. Entonces, al hacer eso, se elimina esto y me daría cero, que es justamente el nivel cero de energía potencial gravitacional en la superficie del planeta Tierra. Con lo cual, entonces, hemos llegado a esta nueva formulación, y esta no es una formulación de tipo absoluta, pero sigue siendo exacta. Entonces pongamos, esta es la fórmula de energía potencial, ¿sí? Sigue siendo exacta, ¿ya? Pero esta es relativa ¿a qué? Relativa a que el nivel de referencia se encuentra ubicado en la superficie del planeta Tierra, ¿ya? Está ubicado el nivel de referencia en la superficie del planeta Tierra. Antes de pasar a ver que esta fórmula se reduce haciendo una aproximación a esta fórmula MGH, quisiera mencionar lo siguiente, porque aquí suele surgir la pregunta, ¿y por qué yo le sumo una constante? Claro, esto equivale a mover el sistema de referencia, pero no estoy cambiando las cosas. La verdad es que no, porque miren, en este tipo de ejercicios, la mayor parte de veces nosotros no estamos interesados en un cálculo de energía potencial, sino estamos interesados en un cálculo de variación de energía potencial. ¿Por qué? Porque esta es equivalente al trabajo con signo menos hecho por una fuerza, ¿no es cierto? Y los fenómenos físicos que estudiamos son los fenómenos del movimiento de objetos. ¿Eso qué significa? Que la energía potencial, que podría ser esta cantidad, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, que podríamos llamarla Z, ¿ya?, más una constante, ¿ya? Entonces, al hacer la variación de energía potencial por ejemplo, tengo en 1.1 tendría 1, la constante no, porque esa es constante, y una energía potencial 2 sería igual a Z2, repito, esta Z es esto, ¿no es cierto?, más la constante. Al hacer este cálculo de variación de energía potencial sería esta menos la anterior, entonces nos quedaría Z2 más constante menos Z1 más constante, lo cual siempre equivale a eliminar esta constante. Entonces la eliminación de la constante es siempre segura, y entonces lo único que nos hace es nos da más comodidad de trabajar, ¿no es cierto?, con una constante de este tipo. Además de que también la demostración usual que se ve en los textos de esta
es de este estilo. Miren, voy a hacerle aquí rápidamente, ¿ya? Yo acabo de hacer una demostración de esta fórmula que ustedes vieron, un poco más didáctica, pero en la mayoría de libros dice de la siguiente manera. Miren, el trabajo en términos simplificados es fuerza por desplazamiento y eso es igual a menos la variación de energía potencial, es decir, el teorema, ¿no es cierto? Ahora, si es que nosotros tomamos el límite, voy a poner acá límite de esta función y en el otro lado también límite de esta función, cuando R tiende, cuando esta delta R tiende a cero, entonces estos que son delta se transforman en diferenciales y me queda f de R. Aquí también estoy obviando el producto punto, ¿no es cierto? Esto es igual a menos diferencial de energía potencial. Y si tomo integral a ambos lados, fíjense, entonces me quedaría que en el lado izquierdo es menos GMM, siempre suponiendo que esta fuerza es de atracción, entonces en relación al punto, este origen va a estar a la izquierda dividido para R2. Esta es la integral de esto, ¿no es cierto? Por este dr va a ser igual a menos la energía potencial, porque la integral cancela, ¿no es cierto?, este diferencial, más claro, una constante 1, pongámosle aquí, y de aquí vamos a integrar y nos queda, miren que no pongo el menos GMM dividido para R más una constante 2, pongámosle así, va a ser igual a menos EP más una constante 1 que tuvimos acá. Y si hacemos el despeje, nos va a quedar que esta EP va a ser igual, este signo menos lo pasamos acá, a menos GMM sobre R más una constante, que es justamente lo que hablábamos en la parte de acá. O sea que en términos generales, sí nos aparece esta constante de aquí que puede ser utilizada para ubicar el nivel de referencia en donde nos convenga más. Bueno, pero retomando este cálculo, aquí estábamos pensando en esto. ¿Cómo es que esta fórmula, que decíamos que es una fórmula de energía potencial, que es, si bien es exacta, pero es relativa, significa que es con relación al nivel de referencia ubicado en la superficie del planeta? Es decir, que es válida para cálculos que están por aquí en la superficie y en sus inmediaciones, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí la energía potencial esta, que depende del radio, va a ser igual a lo siguiente. Voy a sacar un denominador común, R multiplicado RT. Como este es positivo, entonces vamos a hacer así. Esto nos queda GMM multiplicado R y luego menos GMM multiplicado radio de la Tierra, ¿ya? Y esto no es otra cosa que en el numerador, cuando sacamos un factor común GMM, nos queda que esto es igual a R menos R de T. Pero fíjense una cosa, en el gráfico podemos verle claramente. ¿Qué es esto de R menos R de T? Fíjense, este R de T es el planeta, o sea que es la misma distancia desde aquí hasta acá. ¿Ya? ¿Y qué es esta R de aquí? Digamos que el objeto, la masa que estamos calculando se encuentra aquí, ¿no es cierto? A pesar de que deberíamos decir que está en estas inmediaciones, pero vamos a suponer acá para verle mejor. Esta de aquí es la altura H que se mide, claro, siempre desde la superficie de la Tierra, pero siendo esta distancia desde aquí hasta acá, esta es R, ¿no es cierto? Entonces diríamos que si a esta R le quitamos esta de acá, que es el radio de la Tierra, nos queda la distancia, la altura H. Entonces justamente es esta cantidad que vemos aquí, esto es H, con lo cual llegaríamos a que esto es G por M por H, claro, dividido para el producto R por RT. Miren, esta es la fórmula, claro, sigue siendo la fórmula de energía potencial relativa, ¿no es cierto? Pero todavía es una fórmula exacta. ¿Cuándo se transforma en aproximada? Cuando nosotros decimos que la diferencia entre estos dos es casi nada. ¿Cómo así casi nada? Porque mire, si esto es 6,371 kilómetros, o sea, sería 6.371.000 metros, y esta R, por ejemplo, para el cálculo como el que hacíamos al comienzo, ¿se acuerdan este cálculo, este bloque a 10 metros? Sería entonces 6.371.010, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que esto
y esto son cantidades extremadamente cercanas, ¿no es cierto? Y dado que, entonces aquí viene la clave, mire, dado que ni en 10 kilómetros hay un cambio tan grande de gravedad ni de peso, entonces en 10 metros es prácticamente nada. En otras palabras, lo que ustedes pesan en la superficie terrestre, al medirse ustedes su peso a 10 metros sobre la superficie terrestre, creo que ningún instrumento, por más avanzado que sea, puede lograr detectar un cambio de gravedad ni de peso. Entonces hacemos que esto de aquí, bajo esta aproximación, que es lo mismo en términos aproximados, ¿no es cierto? El radio, es decir, la distancia del centro hasta cualquier punto, a el radio del planeta Tierra. Entonces, en ese caso tendríamos que, si le saco esta m delante, m, fíjense, luego dejo esto para g, m dividido para el radio del planeta Tierra por el radio del planeta Tierra se me hace al cuadrado, ¿no es cierto? Y multiplicado por h, pero fíjense en esta cantidad que tenemos aquí. Esta cantidad que tenemos aquí ya fue mencionada anteriormente. Este es el promedio de aceleración de gravedad en la superficie del planeta Tierra, tomado como promedio, decía, 980 metros sobre segundo cuadrado. Lo que hablamos hace un tiempo, fíjense, es el radio promedio, ¿no es cierto? No es la gravedad en términos generales, sino es una gravedad promedio en la superficie del planeta Tierra. Con lo cual llegamos entonces a finalmente decir que la energía potencial es igual a masa, gravedad, altura. Es una fórmula de energía potencial aproximada y sumamente válida para cálculos muy terrestres, ¿no es cierto? Pero no válida para cálculos astronómicos, es decir, para viajes ya Tierra a la Luna o más allá, entonces sí necesitamos utilizar la fórmula general. Ahora bien, miren, para terminar se me ocurre hacer una quinta parte de la explicación de tipo funcional, que bien yo creo que puede ser de provecho. ¿Qué significa esto? Miren, nosotros habíamos indicado que el valor este es un valor aproximado, ¿no es cierto? Mientras que un valor exacto es este de aquí con constante c igual 0, ¿no es cierto? Es el valor exacto. Entonces, tenemos dos cosas. La primera, digamos así, el valor de energía potencial que era menos gm, m dividido para r con constante c igual 0. Ya. Ahora, esta función, ¿no es cierto? Si lo vemos desde el punto de vista de una función, tendríamos de la siguiente manera. Si en el eje vertical vamos a poner la energía potencial medida en joules, por ejemplo, y en el eje horizontal vamos a poner el radio, es decir, esta R, que siempre es la distancia de centro a centro entre los objetos, ¿no es cierto?, de las masas. Entonces tendríamos lo siguiente, miren, vamos a ponerle con color azul. Esto dado que es una hipérbola, es decir, matemáticamente es una hipérbola, entonces sería de esta manera. ¿Por qué razón entendemos que sería de esa manera? Porque miren, a medida que se incrementa el radio, entonces tiende a un valor de cero de energía. Y claro, en el infinito va a ser cero. Entonces la tendencia es asintótica, ¿ya? Y también cuando R es muy cercana a cero por la derecha del cero, ¿no es cierto? Es decir, por acá, entonces vamos a tener un valor negativo de energía potencial, así como tenemos también acá un valor negativo de energía cuando se acerca a cero por abajo, ¿no es cierto? Por abajo del cero. Esto es, recuerden lo que ya dijimos, ¿no? Aquí tenemos un planeta, aquí tenemos un objeto M, aquí en el infinito tenemos la energía potencial igual cero. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no es cierto? Aquí decíamos que apenas aquí está menos un joule, acá menos 20, acá menos 100, por ejemplo, menos 1000, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, que la energía potencial se va incrementando. Si ustedes miran esta curva de color azul, tiene justamente toda esa descripción en este sentido gráfico, ¿no es cierto? Ya. Pero entonces, dado que nosotros vamos a cambiar esa curva y le vamos a
cambiar el nivel de referencia que estaba en el infinito, entonces la curva está menos GMM dividido para R más GMM dividido para radio de la Tierra, entonces va a cambiar esta curva. ¿Por qué? Porque va a estar trasladada verticalmente hacia arriba, dado que es una constante positiva, y vamos a tener una curva que ha sido trasladada hacia arriba, entonces digamos que está por aquí, ¿no es cierto? Este va a ser el valor de traslado. Miren, esta de aquí es más cero, ¿no es cierto? Entonces este cero es este cero de acá, ¿no es cierto? Que sería la asíntota horizontal para cuando R tiende a infinito. Pero si cambiamos aquí tendríamos que esta es Gm por m sobre radio de la Tierra, entonces estamos considerando una nueva asíntota horizontal para una función trasladada verticalmente esta distancia de aquí. Entonces esta de aquí va a ser una curva de este estilo que estoy dibujando en este momento. Miren, así sería la curva esta de acá, que vendría a ser justo lo que hablábamos, ¿no es cierto? Esta curva que tenemos aquí, ¿no es cierto? Es una curva que tiene esa traslación. Y entonces, claro, coincide, miren, lo que habíamos dicho. Aquí justamente tenemos que es el radio de la Tierra, ¿ya? Y en este radio de la Tierra, entonces, la energía que tiene el objeto sería igual a cero, ¿ya? Pero, ¿de dónde sale esto de que la energía es igual a mgh? Esto es cuando hacemos una nueva traslación en donde decimos que el valor de gravedad lo vamos a tomar como un valor aproximado, y entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, voy a crear un nuevo sistema de referencia, es decir, a moverlo el original, una cantidad de radio de la Tierra hacia la derecha, y entonces aquí vamos a tener la misma energía potencial, pero en el eje horizontal vamos a tener en cambio la altura, vamos a llamarle acá, ¿no es cierto? La altura significa la distancia desde el planeta Tierra en adelante, ¿ya? Y entonces con eso tendríamos una curva que sería esta de aquí, la curva que voy a dibujar en este momento. Esta de aquí es la que se llama energía potencial, es igual a masa por gravedad y por altura. Y esta es la que se utiliza en las regiones que decía muy cercanas al planeta Tierra. Por ejemplo, vamos a suponer que el uso de esta fórmula está muy sugerido en esta zona de aquí hasta cuando tenemos, qué sé yo, 100 kilómetros, por ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, si yo utilizo esta fórmula para un objeto que se está moviendo en esta región de acá, donde tendríamos, qué sé yo, unos 2 millones de kilómetros, entonces, ¿qué pasa? Que al utilizar esta fórmula obtendría lo siguiente, miren, esta de aquí que estoy mostrando en este momento sería la energía potencial exacta, mientras que esta de acá sería la energía potencial aproximada según este modelo matemático. Y esta distancia que vemos acá sería el tremendo error que se obtendría. Este es el error, ¿no es cierto?, entre lo exacto y lo aproximado. Esto quiere decir que esta fórmula no es recomendable para ser utilizado en el rango de los millones de kilómetros. Pero miren, fíjense acá, si ustedes hacen el uso de esta fórmula aquí, por ejemplo, en donde tendríamos unos 10 kilómetros, entonces la diferencia entre la curva roja y la curva verde es prácticamente un error muy cercano a cero. Con lo cual entendemos que esta fórmula de aquí no solo que es una buena fórmula, sino que es una excelente aproximación en las inmediaciones del planeta Tierra, y para cálculos, decía yo, terrestres, es muy válida. Bien, espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.